Maitei mba'éichapapeime che aimeporãiterei hape. Hoy vamos a estar hablando del uso de la H. Bueno, en realidad no se llama H, se llama G. En guaraní se llama G. Es la H que conocemos del español, pero en guaraní se llama G. Ko'ág̃a ñame'ẽta G. Amoñe'ẽ heta mba'e aipota hepýva. Chemenarã he'i chéve pyhare agueru ndéve mborayhu he'ẽva ha hepýva avei. Voy a volver a leer esto, pero esta vez lo voy a leer despacito para que vos puedas repetir después de mí. Quiero que pronuncies las palabras. Solamente quiero hacerte la salvedad que la G tiene un sonido aspirado. Ja, je, ji, jo, ju. No es J, no. Es un sonido aspirado. Jeta, mba'e, aipota hepýva. Chemenarã he'i chéve. Pyhare agueru ndéve mborayhu he'ẽva ha hepýva avei. Este texto me dice: yo deseo muchas cosas valiosas. Mi novio me dijo, Shemenara es la persona con quien yo me voy a casar, con quien ya tengo un compromiso de matrimonio. Mi novio o mi prometido me dijo, anoche te traje, pyhare agueru ndéve, anoche te traje, mborayhu he'ẽva, dulce amor, ha hepýva avei, y muy valioso también. Este texto me hace entender de que lo más valioso que alguien me puede dar es su cariño, es lo más dulce y lo más valioso. Muy bien, en este texto tenemos varias palabras que comienzan o que tienen dentro la letra G. Acordate de pronunciarlo súper bien. Haibu, umiñe'ẽ oguerahava G. Voy a volver a leer y esta vez voy a subrayar las palabras que tengan la letra G. Heta mba'e aipota hepýva. Chemenarã he'i chéve. Pyhare agueru ndéve mborayhu he'ẽva ha hepýva avei. Si el ejercicio me está pidiendo que yo subraye las palabras que tengan G, entonces quedarán subrayadas heta, hepýva, he'i, pyhare, mborayhu, he'ẽva, ha, hepýva. Voy a decir el significado palabra por palabra. Heta, mucho. Hepýva, valiosa. He'i, dice o dijo. Pyhare, noche. Mborayhu, amor. He'ẽva, dulce. Ha, y. Hepýva, valioso. Todas estas palabras llevan G. Te vuelvo a recordar que el sonido de la G es aspirado. El ejercicio número 3 me dice ajai ñe'ẽjuaju umi ñe'ẽgui. Estas palabras que yo acabo de subrayar, esta heta, hepýva, he'i, pyhare, mborayhu, he'ẽva, hepýva, yo te acabo de decir qué significa cada una. Entonces, si no te acordás, vas a volver a ver el video y te vas a dar cuenta qué significa cada palabra. Entonces,
En el ejercicio número 3 me pide que yo haga en total 4 oraciones. Entre esas voy a elegir 4 palabras y con ayuda de mi vocabulario, acordate que no me puedes decir, profe, yo no sé hablar guaraní. Para eso la profe te dio un vocabulario de sustantivos, de cosas, de animales. La profe te dio un vocabulario de verbos. Entonces, le voy a ir incorporando estas palabritas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la palabra jeta, que significa muchos, yo puedo decir she, yo, ajesha, yo vi, jeta, muchos o muchas, vaca, muchas vacas. Yo vi muchas vacas. Entonces ya está empleada la palabra jeta. Solamente tengo que incorporar este vocabulario nuevo a el vocabulario que yo ya estuve trabajando en las clases anteriores. Yo creo que ya tenés tranquilamente los elementos para hacer lindas oraciones. Acordate, empleo esas palabras que las subrayé en el ejercicio anterior, las empleo en oraciones en este ejercicio número 3. Sigamos. Reikwa hanwa. Aquí está escrita nuestra regla. La H no es muda como en español. O sea, la G, la H del castellano sí es muda, pero la G del guaraní no es muda. Tiene un sonido aspirado como el inglés o el alemán. Cada vez que yo escucho la G o la ja, G, ji, jo, ju, me hace acordar un poco de aquel personaje que se golpea la panza y se ríe de una forma muy simpática. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Quién es ese? Que según el cuentito se pasea en un trineo en la época de Navidad. Por supuesto que es un cuentito fantástico, pero este personaje se ríe ¡jo, jo, jo, jo! Muy bien, ese es el sonido de la G del guaraní. Ja, G, ji, jo, ju. Y dice que los sonidos ja, je, ji, jo, ju, que palabras que se escribían así en castellano, que fueron, digamos, traducidas al guaraní, se escriben ahora con ja, je, ji, jo, ju. Por ejemplo, la palabra Juan del castellano, traducido al guaraní, es Juan. La palabra José, con J, José, en guaraní se escribe José. La palabra Jesús se escribe Jesús. Entonces, los sonidos ja, je, ji, jo, ju no existen en guaraní. Es ja, je, ji, jo, ju. El ejercicio número 4 me dice amoñe, ja, ajaigu o guerajaba, je. Leo y subrayo las palabras que llevan G. A esta altura, amigos, yo creo que ya deberíamos saber que la palabra amoñe significa lee o leo y la palabra ajaibu significa subrayo. Estas dos consignas ya deberían estar aprendidas porque ya las hemos usado mucho en varios ejercicios. Amoñe significa leo y ajaibu significa subrayo. Bien, entonces la profe va a leer ahora. Quiero que después de que yo termine de leer todo, voy a leer despacito. Vos, antes de hacer el ejercicio, lo leas, porque cuando nos encontremos en la clase por Zoom, yo te voy a estar tomando esta lectura. Te voy a hacer leer porque vamos a intensificar la fluidez en la lectura guaraní también. Bien, ¿listo? Jeta, shipa, oyeyapo. Ojo, que acá no dice ojejapo. Oye, esta es ye. Oyeyapo, haku, pona.
Oyejepume Hanwa Kaakupepe. Juana Karai Juan Rembireko Hata Oñaputi Umi Ayaka Ani Hanwa Hoa Tena Hatamba Umi Shipa. Te traduzco y después te vuelvo a leer la pronunciación correcta. Muchas chipas se preparan bien calentitas, dice la primera línea. La segunda línea dice para venderlas en Kaakupé. Tercera línea. Juana, la esposa del señor Juan, fíjate cómo se escribe Juana. Juana. ¿Y cómo se escribe Juan? Juan. Juana, la esposa del señor Juan, dice la tercera línea. La cuarta dice que ata muy fuerte en el ayacá. El ayacá es la canasta. Eso dice la cuarta línea. Y la quinta dice para que no se caigan o no se endurezcan esas chipas. Entonces, la señora Juana prepara las chipas bien calentitas para venderlas en Kaakupé, pero antes de ir a venderlas las pone en una yaca, o sea, en una canasta, y seguramente en un mantelito lo ata bien fuerte para que no se caigan y para que se mantengan así calentitas y no se endurezcan. ¿Saben qué? La chipa, cuando son crocantitas, pero están así bien calentitas, se prefieren más. Una vez que ya están frías y están duras, ya nadie las quiere comer. Bien, vuelvo a repetir. Esta vez voy a ir un poquitito más rápido. Hetashipa oyeyapo hakupona. Oyejepume hanwa kaakupepe. Juana karai Juan Rembireko Hata Oñaputi Umi Ayaka Ani Hanwa Hoa Tena Hatamba Umi Shipa. Te desafío a que lo repitas 2, 3 veces si es necesario y que pongas esta parte del video varias veces para que lo escuches hasta que lo puedas leer pronunciando súper bien cada palabra y teniendo fluidez también. Cuanto más practiques, más rápido vas a poder leer. No te olvides de pronunciar el ja del sonido aspirado. El ejercicio número 5 dice Amoimba ja ajai ñe eyuayu con andive. Completo las palabras y luego de completar las palabras, las empleo en oraciones. A ver, ¿qué es lo que tengo que poner? Voy a poner la G, la letra G. O sea, la primera, por ejemplo, quedaría así. Al agregarle la G, en cada rinconcito que falta una letra, en la primera falta una letra, tiene una sola línea, le falta una G. En la segunda palabra tiene 2 líneas, entonces en cada línea le voy a poner una G. La primera se formó Pujare, que significa noche. La segunda palabra significará amor. La tercera palabra significará su trabajo y la última palabra, el número 3. El número 3. Pero primero, antes de hacer oraciones, yo necesito colocar la letra G para ver cuál es la palabra guaraní que corresponde a esas palabras que yo acabo de traducir. Bien, no te olvides de poner la G y al final escribir oraciones bonitas con estas palabras. Vuelvo a repetir, estoy segura que podés hacer bonitas oraciones. Estamos ya
más de la mitad del año, ya prácticamente estamos terminando nuestras clases, ya finalizando. Entonces yo creo que hemos pasado muchos meses estudiando guaraní, hemos estudiado mucho las pronunciaciones, estamos empezando ahora a repasar letra por letra, aquellas letras que tienen algún tipo de dificultad o son diferentes, que no existen en el castellano, y la profe también te ha dado mucho vocabulario. Entonces, yo creo que estás listo para buscar en tu vocabulario, que espero que esté todo archivadito, todo ordenadito, porque todo el resto del año vamos a estar haciendo redacciones en guaraní. Ñamba apoque,